Buenos días, mi nombre es Andrea González. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar, carnet 1610-479. Hoy les vengo a presentar mi trabajo final para la materia Bioelectricidad y Excitabilidad Celular, cuyo título es Monitoreo de la frecuencia cardíaca por medio de dispositivos electrónicos, portátiles o vestibles. Primero que nada, hablemos un poco sobre qué trata este trabajo. El monitoreo de la frecuencia cardíaca es crucial para la detección temprana de las enfermedades cardiovasculares y permite tomar oportunamente las medidas o tratamientos necesarios. Se evalúan diferentes estudios realizados sobre el uso de dispositivos portátiles o vestibles para el monitoreo de la frecuencia cardíaca y la detección de latidos cardíacos anormales. Entre los enfoques se incluye el diseño de un chip BLCI que utiliza redes neuronales convolucionales, sensores portátiles basados en polímeros ferroeléctricos, dispositivos inalámbricos como el Smart Cardio y sensores de fibra óptica creados mediante impresión 3D. Todos estos avances proporcionan soluciones innovadoras, con resultados satisfactorios en cuanto a la detección temprana de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, cada uno de estos enfoques tiene sus propias ventajas, desventajas y limitaciones, como son los costos de fabricación, precisión en las mediciones y colocación adecuada de los sensores. Tabla de contenidos. Ahora hablemos un poco sobre todas las partes que incluyen o conforman este trabajo. Lo primero que debemos hacer es definir el problema. ¿Qué es el monitoreo de frecuencia cardíaca? ¿Cuáles son los beneficios del monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca de un paciente o de una persona? ¿Qué dispositivos y sensores se pueden aplicar para monitorear la frecuencia cardíaca? En esta parte vamos a exponer diversos estudios o enfoques. Vamos a evaluarlos. Y para ello vamos a definir cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada uno de estos enfoques. Cada uno tiene pros y también tiene limitaciones, tiene desafíos que enfrentar. En la discusión vamos a comparar estas ventajas y desventajas, el proceso, los procedimientos, las técnicas y las mediciones, los resultados. Y por último, en las conclusiones, vamos a hacer un análisis final, donde vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Definición. ¿Qué es el monitoreo de frecuencia cardíaca? El monitoreo de frecuencia cardíaca es un proceso mediante el cual se registra la cantidad de latidos del corazón por minuto. Desde ese punto de vista, la frecuencia cardíaca es el número de veces que el corazón late durante un periodo de tiempo determinado. Una persona adulta y saludable que se encuentra en reposo tiene alrededor de 60 y 100 latidos por minuto, mientras que una persona con las mismas características pero que se encuentra haciendo ejercicio físico tendrá una frecuencia cardíaca más elevada, pues esta aumenta para suministrar suficiente oxígeno y nutrientes al cuerpo. Existen varias técnicas o métodos para poder medir la frecuencia cardíaca. Uno de los más comunes o el más popular es el método del pulso arterial. En este método no se requiere dispositivos. Consiste en tomar el pulso en una arteria, como puede ser la arteria radial que se encuentra en la muñeca o la arteria carótida que se encuentra en el cuello. También tenemos monitores de frecuencia cardíaca en el pecho, que son dispositivos que se colocan en el pecho y se utilizan sensores que detectan los latidos, o monitores de frecuencia cardíaca ópticos. Estos son dispositivos que detectan los cambios en el flujo sanguíneo a través de la emisión de una luz que penetra la piel, calculando así la frecuencia cardíaca. ¿Qué beneficios puede traernos el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es un indicador importante de la salud del corazón. Una frecuencia cardíaca alta puede ser un signo de problemas cardíacos, así como una baja puede sugerir la existencia de tanto anemia como hipotiroidismo o deshidratación. Monitorear tu frecuencia cardíaca puede ayudar a detectar problemas cardíacos en una etapa temprana, donde las enfermedades cardiovasculares son mucho más fáciles de tratar. Prevención de lesiones. Mantenerse atento a la frecuencia cardíaca durante el ejercicio puede ayudar a evitar problemas graves. De esta forma, se puede detectar una frecuencia cardíaca inusual, ya sea muy alta o muy baja. Así se puede ajustar correctamente la rutina de ejercicios. Por otro lado, la frecuencia cardíaca puede elevarse en respuesta al estrés, tanto físico como emocional.
Al monitorearla, se puede identificar fácilmente las situaciones estresantes. Al identificarlas, se puede tomar medidas para reducir dicho estrés, para lo que es recomendable llevar a cabo técnicas de meditación y relajación. El monitoreo de la frecuencia cardíaca durante el sueño es un área importante de la investigación médica. Durante el sueño, el cuerpo experimenta cambios fisiológicos significativos, incluyendo variaciones en la frecuencia cardíaca. El estudio de la frecuencia cardíaca durante el sueño puede proporcionar información valiosa sobre la salud cardiovascular y los trastornos del sueño. Muchos innovadores estudios actuales evalúan formas de diseñar sensores portátiles o vestibles para el monitoreo de frecuencias cardíacas. Este tipo de sensores son utilizados para la detección de latidos cardíacos anormales en una persona o paciente. Son sensores que permiten la transmisión de señales de un electrocardiograma. En este trabajo nos vamos a enfocar en los siguientes 4 estudios. El primero es un chip VLSI con redes neuronales convolucionales. El segundo es un sensor portátil hecho con polímeros ferroeléctricos. El tercero se llama Smart Cardia. Es un dispositivo inalámbrico para el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca. Y por último tenemos sensores portátiles realizados o creados por medio de las tecnologías de impresión 3D. Este estudio fue realizado por miembros del Departamento de Electrónica de la Universidad Cham Yum e investigadores de neurociencias del Hospital Conmemorativo Chang-Gung Lium de Taiwán. Se presenta un chip VLSI para la detección de latidos cardíacos anormales utilizando señales de electrocardiograma extraídas de la base de datos de arritmias del MIT. Los chips VLSI están compuestos por un circuito integrado con millones de transistores. En este estudio se utiliza un circuito integrado para aplicación específica, o ASIC, por sus siglas en inglés. Está compuesto por tecnología CMOS. Asimismo, se utiliza una red neuronal convolucional, que es una arquitectura de red para Deep Learning, que aprende directamente a través de los datos. El hardware propuesto logró una tasa de discriminación del 96.3% con una alta eficiencia energética. Sensor portátil hecho con polímeros ferroeléctricos. Este proyecto fue publicado en el año 2018. Fue realizado por miembros del Centro de Investigación Electrónica Orgánica de la Escuela de Graduados en Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Yamagata. En este estudio se presenta un circuito de comunicación inalámbrica que estudia un sensor de signos vitales impreso y un módulo de Bluetooth de bajo consumo de energía para enviar los datos obtenidos a una computadora. El circuito de comunicación inalámbrico se fabricó encima de una película de poliamida flexible a través de fotilografía. También se utilizaron resistencias, condensadores y un amplificador operacional que se agregaron al sustrato mediante soldadura. Asimismo, se conecta un sensor de signos vitales y una batería tipo lámina al sustrato. También se agrega el módulo Bluetooth a dicho sustrato para poder transmitir la información adquirida. Se realizaron mediciones de rendimiento para evaluar las características eléctricas del sensor. Para ello se utilizó un osciloscopio y un generador de funciones. Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que el circuito de comunicación inalámbrica diseñado es capaz de medir y transmitir de forma precisa los datos de la frecuencia del pulso humano. La aplicación de este dispositivo tiene varias ventajas y desventajas. Entre las ventajas se encuentra la flexibilidad. El circuito de comunicación inalámbrica y los sensores vitales impresos están fabricados en una película flexible, lo que permite que se adapte de diferentes formas y se pueda utilizar en diferentes partes del cuerpo. Comodidad. Al ser flexible y ligero, estos dispositivos son cómodos de llevar y no causan molestias en el paciente. Monitoreo continuo. Gracias a la comunicación inalámbrica, debido al Bluetooth, es posible realizar un monitoreo continuo de los datos vitales. Transmisión de datos. Los datos de frecuencia del pulso se transmiten de manera inalámbrica a la tableta o PC por medio del Bluetooth. Entre las ventajas tenemos la precisión. Aunque se menciona que el sensor exhibe suficiente sensibilidad para monitorear la frecuencia del pulso, no se proporciona información detallada sobre la precisión de las mediciones. Limitaciones de tecnología.
Aunque los dispositivos impresos ofrecen flexibilidad y comodidad, es posible que no sean tan precisos o confiables como los dispositivos convencionales. Costo. La fabricación de estos dispositivos puede requerir tecnologías y materiales especializados, lo que podría resultar en un costo más alto en comparación a otros dispositivos. Dispositivo inalámbrico Smart Cardia. Este estudio fue realizado por miembros del Hospital Universitario de Freiburg. Fue publicado en el año 2020. En él se evalúa la monitorización continua de pacientes en estado crítico a través de dispositivos inalámbricos como lo son los Smart Cardia. Estos utilizan sensores inalámbricos para medir tanto la frecuencia cardíaca como la saturación de oxígeno. Los sensores son colocados en el tórax del paciente y envían los datos al receptor inalámbricamente. En un estudio piloto que incluía a 58 pacientes hospitalizados en la unidad de terapia intensiva, se utilizó el dispositivo Smart Cardia para realizar una monitorización continua de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. A través de este experimento se pudo observar una alta tasa de precisión en las mediciones realizadas. Con el dispositivo Smart Cardia se cuenta con menos del 5% de porcentaje de error en las medidas o valores registrados. El uso de dispositivo inalámbrico Smart Cardia para la monitorización continua de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno de pacientes hospitalizados tiene tanto ventajas como desventajas. Entre las ventajas tenemos el monitoreo continuo. Al ser un dispositivo inalámbrico se puede permitir una monitorización continua tanto de la frecuencia cardíaca como de la saturación de oxígeno, detectando cambios en tiempo real y tomando medidas en caso de un deterioro clínico. Comodidad para el paciente. Al ser inalámbrico, el dispositivo elimina la necesidad de cables o conexiones incómodas, por lo que es mucho más cómodo para el paciente en estado crítico contar con este dispositivo. Seguridad. El dispositivo ha demostrado ser seguro de usar, sin reportar eventos adversos relacionados con su uso. Precisión clínica. Este dispositivo ha mostrado una buena correlación y precisión en las mediciones realizadas, comparándolas con dispositivos de monitorización convencionales. Entre las desventajas tenemos el posicionamiento adecuado. Para poder obtener una buena calidad de registro, es necesario asegurar que la posición sea la adecuada en el tórax del paciente. Mejoras técnicas necesarias. Aunque el dispositivo ha demostrado ser factible para la monitorización de la saturación de oxígeno, se requieren mejoras técnicas adicionales para mejorar la calidad de la señal obtenida. Y también se tienen limitaciones de almacenamiento. Este dispositivo tiene una capacidad limitada de almacenamiento de datos y parámetros para la señal de electrocardiograma, lo que puede ser inconveniente en caso de que se requiera un monitoreo prolongado de los pacientes. Sensor portátil realizado por impresión 3D. Esta investigación fue realizada por miembros de la Universidad de Aveiro, la Universidad de Roma y la Universidad de Lisboa. Su publicación fue en el año 2022. Los sensores evaluados en esta investigación son de fibra óptica, creados mediante tecnologías de impresión 3D. Por medio de las fibras ópticas, los sensores detectan y miden las variables necesarias para monitorear los signos vitales de un paciente. Estos sensores tienen ventajas en cuanto a la precisión, sensibilidad y capacidad de integración en dispositivos médicos. En este estudio se realizaron diversas pruebas y experimentos para evaluar el desempeño del sensor en el monitoreo de frecuencia cardíaca. Ventajas de los dispositivos de fibra óptica fabricados mediante impresión 3D. Alta precisión. Los sensores de fibra óptica tienen una alta precisión en la detección y medición de las variables biomédicas, lo que permite obtener resultados confiables. Flexibilidad y adaptabilidad. Los sensores fabricados mediante impresión 3D son flexibles y se pueden adaptar a diferentes formas y tamaños, lo que facilita su integración en dispositivos médicos y su uso en diferentes aplicaciones. Son no invasivos. Los sensores de fibra óptica son no invasivos, lo que los hace seguros y cómodos de usar para los pacientes. Monitoreo simultáneo. Algunos dispositivos de sensores de fibra óptica permiten el monitoreo simultáneo
de múltiples variables biomédicas, lo que brinda una visión más completa de la salud del paciente. Ahora, entre las desventajas tenemos sus costos. La fabricación de sensores de fibra óptica mediante impresión 3D puede ser costosa. Los costos de fabricar o crear con impresión 3D han bajado en los últimos años a medida que la tecnología toma peso. Pero, como estos son componentes especializados, se requiere de materiales más costosos. Complejidad. La implementación de sensores de fibra óptica puede requerir conocimientos técnicos especializados y un proceso de calibración adecuado. Limitaciones de distancia. Los sensores de fibra óptica tienen una limitación en la distancia de transmisión de la señal óptica, lo que puede requerir la instalación de amplificadores y sensibilidad de la interferencia. Los sensores de fibra óptica pueden ser sensibles a la interferencia electromagnética, lo que puede afectar la precisión de las mediciones. Ahora vamos a discutir un poco sobre los resultados. Podemos ver que todos los estudios presentan avances en la detección y monitorización de signos vitales utilizando diferentes dispositivos y tecnologías. En cuanto al primer enfoque o estudio, el uso del chip BLCI con una red neuronal convolucional logra una alta tasa de discriminación y eficiencia energética para la detección temprana de enfermedades cardíacas. Por otro lado, los sensores portátiles de polímeros ferroeléctricos ofrecen comodidad al paciente, aunque tienen limitaciones en cuanto a la precisión y a sus costos. El dispositivo inalámbrico SmartCardia permite un monitoreo continuo y preciso de la frecuencia cardíaca y respiratoria en los pacientes críticos, aunque requiere una correcta colocación y tiene un almacenamiento mucho más limitado. Los sensores de fibra óptica creados mediante impresión 3D ofrecen alta precisión y flexibilidad, pero presentan desafíos en cuanto a los costos, la complejidad de su diseño y la sensibilidad a la interferencia electromagnética. Conclusiones. Por todo lo anterior, es importante considerar tanto las ventajas como las desventajas o limitaciones de cada uno de los enfoques expuestos en este trabajo, antes de implementarlos en aplicaciones clínicas o en el monitoreo personalizado. Hoy en día, aún es necesario realizar más investigaciones con respecto a esta área, para así poder desarrollar mejoras tanto en referencia a la precisión de las mediciones, como a la comodidad de los pacientes y a la accesibilidad a los dispositivos. Así, el monitoreo de la frecuencia cardíaca a través de dispositivos electrónicos portátiles o vestibles tiene el potencial de mejorar en torno a la detección de enfermedades cardiovasculares. Esto fue todo respecto a mi trabajo final. Gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad.